Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio de los diálogos farmacéuticos y alimentarios que desarrollamos en el programa de egresados de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Mi nombre es Mónica Ledesma y actualmente soy la docente enlace del programa. Antes de comenzar, quiero contarles un poco qué es el programa de egresados y qué buscamos. Entonces, tenemos como propósito mantener y fortalecer el relacionamiento permanente con la comunidad de profesionales egresados de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, promoviendo su vinculación con el campo académico, social y cultural. Actualmente tenemos tres grandes objetivos. El primero es caracterizar y hacer seguimiento de nuestros egresados. El segundo es fortalecer el relacionamiento y el tercero es gestionar las necesidades de nuestros egresados. Para ello, hemos comenzado a implementar diferentes estrategias. Una de ellas ha sido el relacionamiento, en donde hemos fortalecido canales de comunicación con los egresados y la facultad CIFAL mediante el uso de redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Adicionalmente, le hemos dado más fuerza a estos espacios de diálogos farmacéuticos y alimentarios, lo que quizás algunos de ustedes conocían como Viernes del SIDUA, que iniciaron alrededor del año 2009 y hemos comenzado a fortalecerlos con las conexiones virtuales, entendiendo que muchos de nuestros egresados se encuentran fuera de la ciudad de Medellín y que también por temas de desplazamiento quizás sea más complejo estar. También hemos avanzado en estos diálogos intentando tener dos encuentros mensuales, uno dedicado a la parte de alimentos y uno dedicado a la parte farmacéutica y cosméticos. También hemos creado una comunidad de WhatsApp en la que ya tenemos 1.122 miembros y aquí verificamos que las personas que solicitan estar en la comunidad sean egresados de la Universidad de Antioquia y de nuestra facultad. Y dentro de esa comunidad contamos con tres grandes grupos. Un grupo destinado a todo el tema asistencial, en donde están los químicos farmacéuticos y regentes de farmacia, un grupo dedicado a la industria farmacéutica y cosmética y un grupo dedicado al departamento de alimentos. Entonces, les hago la invitación, si acá hay egresados y también a los estudiantes que nos están viendo y que van a ser futuros egresados de la facultad, a que mantengan ese contacto con nosotros y a que cuando se gradúen se registren, pueden hacerlo a través de este enlace, lo encuentran también en el Linktree por el que ingresaron a esta charla y pueden ser parte como de estos grupos en donde hay interacción con otros egresados o simplemente pueden quedarse en un chat, que es el chat de anuncios, en donde únicamente los administradores de la comunidad hacemos anuncios de los eventos que se hacen, de las ofertas laborales que se tienen. Entonces les extiendo esa invitación. También los quiero invitar a permanecer en contacto con nosotros, escribirnos correos si tienen alguna duda sobre programas, sobre cómo sacar documentos y visitar este Linktree por el que ingresaron, porque por allí van a encontrar información de cómo actualizar los datos en la base de datos de la Universidad de Antioquia, cómo registrarse en la bolsa de empleo en el caso de que estén desempleados o recién graduados, cómo expedir o renovar la TIP, cómo descargar el diploma de grado y el acta de grado. También tenemos centros de tutorías en donde se les puede ayudar a cómo hacer mejor una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, ¿cierto? Entonces queremos que accedan a esos beneficios y que se enteren de todo a lo que pueden acceder ustedes cuando se gradúan de la Universidad de Antioquia. Ya les mencioné algunos, pero por ejemplo pueden seguir utilizando los espacios recreativos de la universidad, tienen descuentos en las librerías de la CIS y en la librería universitaria. Y algo que me parece supremamente importante y es ese acceso remoto a las bases de datos académicas. Entonces, ¿cuántos de ustedes en sus instituciones no pueden tener, por ejemplo, acceso a una herramienta como Micromedex, pero siendo egresados de la Universidad de Antioquia y conservando su correo electrónico, pueden seguir teniendo acceso a esta información? Ya para ir cerrando como los avisos parroquiales, comentarles que la Universidad de Antioquia, desde la Vicerrectoría de Extensión, tiene diversos cursos
y programas a lo largo de la vida y ustedes pueden acceder con precios especiales. En este momento tenemos activo un curso que se llama Caminar, Comer y Cocinar, en donde los invitamos a vivir una experiencia caminando por las calles del centro de Medellín, degustando cocinas locales y reflexionando sobre cómo el alimento es un lenguaje, es un patrimonio del territorio. Entonces, les dejo la invitación. Toda esa información también la encuentran en nuestras redes sociales, así que por ahí pueden acceder a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitada a una estudiante de química farmacéutica, ella es María Alejandra Rojas Calderón, y nos va a hablar de su proyecto de investigación que trata todo el tema de microplásticos y cómo esos microplásticos podrían afectar la barrera. Este proyecto, pues la investigadora principal de él ha sido mi persona, María Alejandra Rojas, junto con otra coinvestigadora, como pueden ver en la pantalla, y nuestra asesora, la profesora Ángela Álvarez. Todo esto viene desde el semillero de investigación Simbiosis y el grupo de investigación Reproducción que se encuentra en la CIU. Aquí también les dejo mi correo por si tienen como alguna duda al respecto y quieren que se las resuelva. Actualmente hay una gran problemática en torno a los microplásticos. Y como muchos de ustedes saben, actualmente se usa muchísimo estos plásticos como material, tanto para envases de comida como para productos comunes, incluso para productos médicos y de construcción. En todo esto encontramos que muchas de estas partículas de tamaño micro y nano, que son tamaños demasiado pequeños, acaban en este tipo de productos, como pues acaban en alimentos, incluso en el agua o se encuentran regados también en el aire. Y muchos de nosotros terminamos ingiriéndolos ya sea por vía aérea o por vía bucal y estos terminan pues en nuestro cuerpo. De aquí que muchos de estos plásticos se fabrican con materiales que entre ellos encontramos los plastificantes y uno de ellos es el que les muestro a continuación, que es el ftalato de bis-2-etilexilo, también conocido como DHP. Y a partir de ahora me voy a referir a él como DHP porque es mucho más fácil mencionarlo así. Bien, este es un plastificante que es ampliamente utilizado, especialmente para plásticos como el PVP, PVC, y el que es el policloruro de vinilo. Y también se utiliza mucho en plásticos como el polietileno PE. De ello, que como estos plásticos son tan ampliamente usados, este plastificante termina siendo usado en la producción de envases de comida, de productos de uso diario, incluso en productos que son quirúrgico-médico. Se ha encontrado que el DHP se encuentra en concentraciones en sangre. Estos se han dado de estimaciones a base de estudios que han realizado en orina de las personas y han estimado que alrededor hay una concentración entre 7 y 14 microgramos por kilogramo de peso por día. Estos hallazgos han llevado a que se hagan diferentes estudios donde se especifique la toxicidad que pueda tener este compuesto en nuestro cuerpo. Y de allí que se ha encontrado que puede actuar como un disruptor endocrino. Muchos se preguntarán qué es un disruptor endocrino. Un disruptor endocrino es aquella sustancia que altera el sistema endocrino, es decir, que altera el equilibrio hormonal normal que tiene el cuerpo. De ello que encontramos que el DHP puede actuar de dos maneras distintas. La primera es que puede simular una hormona natural en el cuerpo, es decir, que puede activar reacciones del sistema endocrino cuando el cuerpo no debería estar dando lugar a ello, o puede bloquear receptores del sistema endocrino, como ven en esta imagen, y esto impide que las hormonas naturales cumplan las funciones para las cuales están destinadas a actuar. También encontramos que hay muchos disruptores endocrinos, no únicamente el DHP,
Por ejemplo, vemos que están los parabenos, que se usan mucho como preservativos en la comida y también se usan en productos cosméticos, aunque el uso de estos en cosméticos se ha ido reduciendo un poco. También encontramos estrógenos no esteroidales que se usan para producir hormonas sintéticas en el área farmacéutica. Encontramos los bisfenoles policlorados que se usan en solventes, en pesticidas. Bueno, también tenemos bisfenoles que se usan en empaques de comida y eftalatos, que es la familia de la cual viene el DHP. Bien, de aquí que se ha encontrado específicamente que el DHP tiene esta capacidad de unirse a esta familia de receptores que son acoplados a proteína G. Es por ello que se han hecho muchas investigaciones al respecto, ya que estos receptores se expresan en muchas células, especialmente en células también que conforman la placenta. Ahora les voy a explicar un poco acerca de la placenta y por qué es como tan importante. En primer lugar, la placenta primero se da como es un órgano que es temporal y que además es complejo porque eh, tiene muchos tipos celulares que la conforman. Entonces, para orientarlos un poco más al respecto, ustedes muchos saben cuando ocurre el proceso de fecundación, se genera el cigoto en la parte distal de las trompas de falopio. Y este tiene un recorrido a través de toda la trompa de falopio donde sufre varias divisiones mitóticas. Esto hasta que llega a la cavidad uterina y una vez allí se implanta en la pared endometrial o también conocido como en el endometrio y ocurren diferentes procesos. El primero es que hay un proceso de diferenciación. Es cuando el blastocisto llega y se tiene esta diferencia entre células de la masa interna y células del trofectodermo. Las células de la masa interna evolucionarán posteriormente a formar lo que conocemos como el feto y el trofectodermo es lo que evolucionará a conformar lo que es la placenta. El siguiente paso es que el blastocisto empieza como a orientarse y a hacer como un proceso de adhesión al epitelio. Y luego eh, va a ocurrir un proceso de invasión. Sin embargo, la transición que hay entre estos dos procesos es lo que resulta muy importante, debido a que para que se dé el proceso de invasión, primero debe haber un proceso de diferenciación de las células del trofectodermo. Esta diferenciación ellas las van a hacer mediante una fusión celular o como se le conoce también, sincitialización. Y a partir de ahora me voy a referir a esta fusión como sincitialización. Entonces, las células se fusionan y se sincitializan y forman como una masa multinucleada. Es decir, no se ven como límites entre las células, sino que vemos como si todos los núcleos estuviesen juntos y es por este proceso que se dio. Ello resulta muy importante ya que este sincitio trofoblasto, como se va a llamar a partir de aquí, es el que se va a encargar de dar este primer inicio de la invasión en el endometrio y posteriormente va a funcionar como este contacto directo con la sangre materna, es decir, va a formar esta barrera entre la sangre materna y la sangre fetal. Y esto va a ayudar en muchos casos, ya que ayuda al transporte de nutrientes, el transporte de desechos también, y además de funcionar también como barrera placentaria, él se encarga de funciones endocrinas en la producción de muchas hormonas, como por ejemplo en la producción de la hormona HCG, la cual es una hormona encargada de, pues se le conoce también como HCG, o hormona del embarazo. Y es muy importante, ya que esta se encarga de mantener la producción de progesterona, que es otra hormona que es muy esencial para que el embarazo se dé correctamente. Bueno, con el fin de que ustedes, digamos, puedan ver una mejor representación de esto, aquí tengo dos imágenes donde se muestran las células ya sincitializadas y las células no sincitializadas. Entonces aquí se puede observar que hay como una diferencia morfológica entre ellas, además de que en esta se pueden ver como que ya hay como varios núcleos juntos. Bien, ok. Bien.
A continuación, entonces les muestro cómo se vería ya la placenta desarrollada. Y esta es una representación de esta interfase que hay entre la interfase materno-fetal, donde vemos la sangre materna y los capilares fetales. Y aquí observamos que el sincitio trofoblasto es esencial para la formación de esta barrera. Bien. Debido a estos descubrimientos y estos conceptos bases que les he dado, muchos estudios han querido evaluar si hay como un transporte de estos plastificantes y también de los microplásticos a través de la barrera placentaria. Primero, tenemos que hay cuatro mecanismos principales de transporte a través de la barrera placentaria, que son la difusión pasiva, que es cuando las sustancias pasan directamente a través de esta barrera. Tenemos que hay un transporte activo, que estos son generalmente mediados por receptores. También hay procesos de fagocitosis y pinocitosis, que específicamente en células del sincitio trofoblasto son las que son capaces de hacer esa función, que es como si se comieran estas moléculas que quieren transportar. O a través de procesos de biotransformación, que es mediante los cuales estas, estos microplásticos, supongamos que se puedan unir a proteínas que hay en sangre y son transportados a través de la barrera mediante estas proteínas que hay en sangre. De aquí que muchos estudios pues, han evaluado el transporte de estos microplásticos a través de la placenta y se ha encontrado que si hay un transporte de ellos y este transporte es dependiente del tamaño de partícula. Es decir, entre más pequeños sean los tamaños de partículas, mejor va a ser, o más bien más rápido va a ser el transporte. Entonces aquí les muestro una gráfica de un estudio que mostró la relación entre tiempo y la cantidad de masa transportada y lo evaluaron con tamaños de partículas de microplásticos de 50 nanómetros y de 100 nanómetros. Y como pueden observar, las que son de 50 nanómetros, se transportó una mayor cantidad de ellos en menor cantidad de tiempo a comparación de los de 100 nanómetros. También se ha encontrado que se transporta, pues además del transporte mediado con partículas, también depende de cierta concentración que hayan de estos plastificantes en la placenta. Cuando se satura mucho, el transporte puede disminuir, por así decirlo, ya que ellos tienen como un límite de transporte como tal. Otros estudios han evaluado las cantidades que se liberan de DHP de los microplásticos como el PVC y el PE que ya les había mencionado anteriormente. Esos estudios han encontrado que este plastificante es liberado en relaciones a temperatura y pH. Es decir, a medida que la temperatura y el pH se fue aumentando a 38 grados centígrados, que es una temperatura más similar a la que encontramos en el cuerpo, se observó que había una mayor liberación de este compuesto. De igual manera, cuando se disminuyó, perdón, el pH a un pH de 4, se encontró que también había una mayor liberación y que esta liberación era con mayor velocidad. Em, entonces, se podría decir que cuando se imitan estas condiciones fisiológicas del intestino de animales vertebrados, ocurre una liberación más rápida de plastificantes desde los microplásticos, lo que implica que estos plastificantes quedarían expuestos en el cuerpo, sobre todo cuando se da ya después el proceso de digestión, porque un pH de 4 es similar al pH que encontramos en el duodeno después de que se da el vaciado gástrico. Entonces esto puede implicar que estas partículas puedan llegar fácilmente a la sangre. También se encontró que comparando el PVC y el PE, se encontró que hay una liberación más fácil del DHP desde el PE en comparación con el PVC. Bien. Ya teniendo en cuenta como estas cosas, hay otros estudios que también han querido evaluar el efecto que tiene específicamente el DHP sobre la placenta y han encontrado varias cosas interesantes. Por ejemplo, que el DHP se ha usado en experimentos con líneas de trofoblasto extravelloso
usando una línea comercial que es la HTR8, y también han evaluado el efecto del DHP en cultivos de trofoblasto obtenidos de placenta de primer trimestre. Los estudios que se realizaron en trofoblasto extravelloso encontraron que este producía un estancamiento de las células en la división celular. Entonces, a concentraciones de 0,4 y de 0,6 micromilimolar, se encontró que una mayor cantidad de células se estancaban en la fase G1, por lo cual no se completaba este proceso de división celular correctamente. Entonces, pues no había proliferación celular como tal. También encontraron que el DHP puede inducir la apoptosis o la muerte programada de las células. Esto lo vieron porque observaron que había una mayor expresión de la proteína VAX, que es una proteína que se encarga de inducir la apoptosis, y se observó que ella se expresaba en todas las concentraciones que ellos evaluaron. El otro estudio que fue realizado con células de trofoblastos obtenidos de placenta de primer trimestre, observaron que a mayor concentración de un metabolito del DHP, que es el MHP, que es un metabolito que surge de él después de la digestión de este compuesto, se observaban mayores concentraciones de la proteína alfa HCG, que la HCG es la que ya les había mencionado anteriormente, vulgarmente conocida como hormona del embarazo. Y otros estudios también han evaluado la relación del DHP, así como de sus metabolitos, en la producción de esta hormona. Y han encontrado que mayores concentraciones de DHP junto con sus metabolitos se correlacionaban con menores secreciones o concentraciones en sangre de la HCG en el cuerpo de mujeres gestantes. Bien. Debido a todo esto, pues encontramos que a pesar de que ya hay como varios descubrimientos acerca de estos efectos del DHP, todavía hay un conocimiento muy limitado sobre su toxicidad, específicamente en placenta. Y resulta esencial que se evalúen los efectos que él pueda tener sobre la funcionalidad que tengan en las líneas celulares que la conforman y también en procesos claves de este proceso de formación de la placenta, específicamente en la implantación que se da del blastocisto en el endometrio. Es por ello que nuestro estudio tuvo como objetivo hablar el efecto del DHP en el proceso de fusión de las células del trofoblasto, o lo que yo les había mencionado, el proceso de sincitialización. Y lo hicimos mediante un modelo experimental utilizando células vivo, que son células de coriocarcinoma gestacional, que es una línea comercial que se emplea ampliamente para estudios de trofoblasto velloso, ya que se asemeja en sus funcionalidades. Esta línea celular es capaz de fusionarse y también es capaz de producir las hormonas que producen el trofoblasto velloso. Nuestra metodología, pues en primer lugar, fue hacer los cultivos celulares empleando la línea celular que ya les había mencionado, vivo. Se les realizaban, pues se realizaban constantemente y se buscó que ellas alcanzaran una confluencia adecuada antes de empezar a realizar los experimentos con ellas. Lo que se empleó para inducir la sincitialización fue forscolin, que es un compuesto que es capaz de activar la vía de señalización por adenilato ciclasa, y esta vía induce la fusión celular. Entonces, cuando se estimulaban con él, se suponía que las células debían quedar sensitializadas. El estímulo que empleamos fue el DHP y tuvimos también controles que nos ayudaban a evaluar que el efecto que estuviéramos midiendo se viera específicamente a este compuesto y no a nada aparte de allí. Bien, entre los experimentos que realizamos estuvieron la viabilidad celular, que esta fue evaluada por MTS, y esto fue con el objetivo de observar que el efecto que tenía el DHP sobre las células vivo fuera específicamente en funcionalidad y que no se debiese a que en realidad estuviese reduciendo la viabilidad de las células, es decir, que las estuviese matando. Luego estuvieron los experimentos que evaluaban el índice de fusión celular. Para poderlo hacer, nosotros tuvimos dos parámetros de evaluación. Uno fue que se observó por morfología celular, realizando tinción con cristal violeta con el fin de poderlas observar mejor en microscopio.
Y esto ya le tomamos fotos por campos para poder realizar los conteos. Y lo otro que se evaluó fue la producción de factor PLGF, que es un factor de crecimiento placentario, el cual se produce también para ayudar a generar este proceso de angiogénesis, es decir, crear como estos vasos que van a comunicar luego con la sangre materna. A todo ello, luego se le realizó un análisis estadístico para medir si había significancia estadística de los resultados de este proyecto y luego son los que mostramos a continuación. Bueno, observamos que el DHP no afectaba la viabilidad de las células vivo. Aquí les muestro dos gráficas, una que observamos con células vivo no sincitializadas versus las células vivo sincitializadas. Y como pueden observar, el DHP que utilizamos a concentración de 0.1, 0.4 y 0.7 milimolar, en ninguna de las concentraciones se observó que hubiese un efecto sobre la viabilidad. De igual manera, fueron los mismos resultados para células sincitializadas. Los siguientes resultados fue ya observar, evaluar que el forscolin de verdad induciera la sensitivización en las células vivo para luego empezar a medir el índice de fusión. Y esas son unas imágenes representativas que les quería mostrar para que ustedes pudieran observar la diferencia que hay entre células no sincitializadas, o sea, que no fueron inducidas con forscolin, versus células sincitializadas. Y así, estas fueron las imágenes tomadas en microscopio. Bien. Lo siguiente es que ya miramos el índice de fusión. Entonces, aquí observamos que el DHP sí redujo la sensitialización de las células vivo. Les muestro estas imágenes que son de las células no sensitializadas versus las sensitializadas y de los grupos control versus los grupos que fueron estimulados con DHP. El índice de fusión lo medimos según esta ecuación, que fue el número de núcleos que habían en sin sitio, o sea, el número de núcleos que se encontraban así en células fusionadas, dividido el número total de núcleos. Aquí les enseño la gráfica que muestran la relación que hay de ya la exposición con el DHP y cómo se afectó el porcentaje de fusión. La concentración que empleamos fue la de 0.4, esto basado en otros estudios que habíamos encontrado de revisión bibliográfica, y pudimos observar que sí hubo una diferencia significativa entre el grupo de control que tenía el forscolin solamente versus las células que sí fueron estimuladas con DHP. Entonces aquí se observa que hubo una reducción de este índice de fusión. Ya el último resultado fue que el DHP no afectó la secreción de factor PLGF. Aquí podemos observar que a esta misma concentración de 0.4 milimolar no hubo un efecto en sí sobre la reducción de la secreción de este factor. Y ya. Bueno, ahora les voy a dar como una discusión de estos resultados que se obtuvieron. Nosotros pues estuvimos revisando otros estudios de viabilidad que empleaban con microplásticos. Y en lo que han encontrado de ellos, utilizando microplásticos como el polietileno de alta densidad y poliestireno, se ha observado que ninguna de las concentraciones que estos investigadores emplearon, ni tampoco ninguno de los tamaños de partícula de estos microplásticos, afectó la viabilidad de las células, al menos con este primer estudio. Sin embargo, en otro estudio sí se observó que el poliestireno sí afectaba la viabilidad celular y se encontró que la podía afectar. Incluso, pues este fue realizado con partículas nano y este fue con partículas micro. Con partículas nano se puede observar que a partir de una concentración de 5 microgramos por mililitro ya se afectó la viabilidad, y en partículas micro se observó que incluso desde concentraciones menores afectaba la viabilidad celular, que fueron una concentración de 0.01. Sin embargo, hasta ahora, digamos que no hay estudios que nos muestren la toxicidad directa del plastificante sobre las células vivo. Los estudios que les mostré fueron con microplásticos, sin embargo, ellos no han tenido en cuenta
este plastificante, si se encuentra liberado en el entorno, cómo podría afectar la viabilidad. Entonces, digamos que nuestro estudio es muy interesante por eso, porque fuimos, digamos que los primeros en evaluar este efecto sobre esta línea celular. Aún así hay otros estudios que se han mirado el metabolito del DHP, que es el MHP, y han encontrado que resulta hasta 10 veces más tóxicos que el DHP en células en general. Un estudio lo miró, fue con células HTR8, que de hecho fue el mismo estudio que les mostré en la introducción, que son las células que son las de, representarían las células de trofoblasto extravelloso. Y ellos encontraron que este metabolito sí reducía la viabilidad celular a concentraciones de 0,6 milimolar, fue que lograron evidenciar este efecto. Ok. En cuanto al índice de fusión, pues como ustedes pudieron ver, nosotros observamos una reducción del índice de fusión cuando se dio la exposición simultánea tanto del estímulo que empleamos, que fue el DHP, como después de haberla sensitizado con el forscolín. Esto podría sugerir que el DHP interviene en estos mecanismos de fusión celular que están regulados por la vía de señalización que activa el forscolín. Sin embargo, habría que realizar más estudios para poder concluir a determinación esto, estudios que se hagan ya a nivel de receptor, por ejemplo, o que evalúen si hay como una supresión de los genes que también, digamos, que produce esta vía. Y en cuanto ya a la expresión del factor PLGF, encontramos que hay un estudio que quiso evaluar la relación entre la expresión del ARN mensajero de PLGF junto con otros factores como el VEGF y la expresión del ARN mensajero del receptor del VEGF. Y se observó que se redujo significativamente cuando fueron tratados con DHP. A pesar de ello, este estudio fue realizado en un modelo diferente, no fue con línea celular vivo, sino que se realizó ya en modelos animales con ratones y ellos emplearon concentraciones muchísimo más altas, emplearon concentraciones de 50 y 200 miligramos por kilogramo de peso por día, lo cual es una concentración, pues es muy alta a lo que habíamos encontrado previamente que se encontraba en sangre. Y eso no quiere decir que no sea posible, puede que en un futuro, si se sigue como empleando estos plásticos, si se sigue empleando mucho la producción de estos plastificantes, pues puede haber una concentración más alta en la sangre humana. Pero es muy interesante notar que a esas concentraciones tan altas, ellos sí notaron que había esa disminución de este factor. Em, una hipótesis que también tenemos de por qué pudo haber sido que se redujo la fusión celular, pero no se disminuyó la secreción de factor PLGF en las células tratadas, es porque el factor PLGF no está únicamente regulado por esta vía de la venilato ciclasa, sino que también hay muchas otras vías, como pueden ver en esta imagen, que pueden conllevar a que se dé la producción de este factor. Bien, ya las conclusiones generales que sacamos de todo este estudio es que la exposición a DHP no afectó la viabilidad en células vivo e incluso cuando ya estaban en estado de sensitialización, lo cual nos puede indicar que el efecto que se dio fue específicamente en la fusión, ya que no las mató como tal. Sin embargo, se podrían hacer otros estudios, pues que empleen, digamos que concentraciones más altas de DHP y se evalúe si ya con concentraciones más altas puede haber algún efecto. El índice de fusión celular se redujo significativamente con el DHP, lo cual demuestra que si hay una afección directa en la barrera placentaria, porque como les había mencionado anteriormente, el sincito trofoblasto es el que está en contacto directo con la sangre materna. Entonces, una disminución de la fusión celular puede indicar que esa función de barrera que él cumple, pues no se dé correctamente porque las células no estarían como del todo fusionadas, del todo pegaditas. Entonces, esto puede permitir que se dé un paso de, pues, indiscriminado de sustancias a través de la barrera placentaria.
Y ya el último hallazgo fue que a pesar de que hubo alteración en el proceso de fusión, la secreción del factor PLGF no se vio afectada. Esto sugiere que el factor PLGF podría estar regulado pues, por otras vías de señalización celular independientes de la vía de la anilatociclasa que induce la función celular con el forscolin al menos. Entonces, de aquí que se evalúe más a profundidad esta vía de señalización con el fin de determinar si el efecto sí se debe específicamente por algún efecto que tenga el DHP sobre esta vía de señalización como tal. En cuanto a perspectivas que tenemos para futuros estudios, es que se debe profundizar mejor en los mecanismos moleculares específicos que altera el DHP sobre la vía de sensitialización. También sería bueno evaluar otros marcadores hormonales y angiogénicos, no únicamente el factor PLGF, sino otros marcadores hormonales, como por ejemplo la hormona HCG, que es la hormona del embarazo, u otras hormonas o factores angiogénicos. También sería bueno evaluar otros modelos celulares más complejos. Por ejemplo, se puede simbolizar mejor este ambiente que ocurre en el cuerpo empleando cocultivos que pueden ser con células vivo y células endoteliales, que son células que recubren los vasos sanguíneos. O se podrían hacer también sistemas Transwell, que sería como simbolizar este modelo de barrera que, pues el Transwell se hace es como en pozos y se siembra como en pozos para que se vean como estos dos lados de la barrera, el lado basal y el lado apical, y como sea como este transporte. Y se podrían también tener como exposiciones combinadas, es decir, emplear el DHP junto con microplásticos, que de hecho ya nosotros estamos haciendo estudios con estos y ya casi tenemos resultados de ello. O también emplear el DHP junto con otros eftalatos o con sus metabolitos, como por ejemplo el que les mencioné, que es el MHP, y evaluar cómo estas combinaciones si inducen un mayor efecto tóxico o no. Y lo otro que se podría realizar ya es mirar efectos crónicos o acumulativos, es decir, mirar como a largo plazo cómo serían los efectos en este modelo celular. Bien. Finalmente me gustaría dar gracias a la convocatoria de ideación, que fueron quienes financiaron este proyecto, y a la Fundación Universidad de Antioquia, así como también me gustaría dar gracias al grupo de reproducción, que fueron también quienes financiaron parte de este proyecto, y gracias a todos los oyentes que estuvieron hoy. Aquí les muestro un QR con las referencias por si quieren revisar más a profundidad o mirar de dónde se sacaron las imágenes que estuvieron en las diapositivas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra, por compartir esos resultados de la investigación. En este momento, entonces, abrimos el micrófono para las personas que tengan preguntas, comentarios, información adicional que quieran poner aquí sobre la mesa. Pueden levantar la mano o prender su micrófono. Uy, por ahora no hay preguntas. Yo Muy quería... buenas noches. Sí, Buenas por aquí. noches. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Hola, mi nombre es Bernardo Agudelo, pues fui invitado por la profesora Jennifer, de que trabaja con la unidad, con el departamento de ginecología de nuestra facultad de medicina y obviamente con el grupo de ustedes. Y nos invitó a esta presentación. Y pues primero, María Alejandra, felicitaciones por meterle el diente a un tema tan interesante y obviamente al grupo por impulsar, y veo a Ángela Cadavid, pues impulsar la investigación desde lo básico para comprender la clínica o los problemas que atañen al proceso reproductivo. Yo soy obstetra, yo trabajo en este momento trabajando dentro de la facultad con la parte de salud materna, y en mi práctica privada pues atiendo partos todavía. Un problema realmente creciente es la restricción del crecimiento intrauterino, o sea, el bajo peso del bebé, que llegando a término y no presentando ningún otro problema, pues presenta pesos
inferiores a los estándares o a los intervalos normales, que son de 2.500 a 3.500 gramos. Y en un número significativo de estas pacientes, que es un fenómeno que se está evidenciando en todo el mundo, el bajo peso impacta obviamente sobre la salud neonatal y sobre la supervivencia del bebé. En los primeros días la adaptación depende de todos los recursos biológicos y bioquímicos que el bebé adopte desde el proceso mismo de la placentación a lo largo de la gestación y que obviamente al final de la gestación el bebé acumula un material metabólico importante para poder sobrevivir ya en la relativa independencia de mamá una vez nace. Entonces, ese es un problema, pero hay un problema también más significativo que creo que lo deben tocar en algún momento y es el tema de la preeclampsia. Y ambos fenómenos tienen un componente conjunto que es el tema de la placentación y del desarrollo del sincicio trofolasto. Pues no veo por acá a nuestro amigo Julio Bueno, quien ha trabajado, pues Ángela sí ha trabajado con él y yo conozco pues a Julio y la tarea que él ha venido desarrollando en comprender el fenómeno preeclámptico y muchos fenómenos desde la misma comunicación. Además, ha pasado una conferencia muy linda sobre la comunicación entre las células. El sincicio trofolasto es evidentemente necesario para que esas células del sincicio trofolasto, del cito sincicio trofolasto invasor, modelen o remodelen mejor la microcirculación de la unidad fetoplacentaria y garanticen una circulación para el resto de la gestación. O sea que el fenómeno que estás tocando, María Alejandra, es muy temprano, muy interesante porque abre luces a explorar una posible causalidad dentro de la poligenia que tiene el síndrome hipertensivo y el síndrome de bajo peso. O sea, son factores poligénicos de muchas causas. Los factores vasculares tempranos, tú los mencionaste, el SFLT1, el factor de crecimiento vascular, el BEF, y otros tienen una relación muy ya identificada de alteraciones e incluso de liberación de estas partículas moleculares en la circulación que atrapan los factores de crecimiento y disminuyen pues la microcirculación y otros fenómenos tanto en el bebé como en la mamá. Entonces yo creo que hay un panorama muy bonito, abierto. Y bueno, lo último es que para nadie es un secreto que el mundo está en un acoso de contaminación y de deterioro impresionante por el supuesto sofisma de la tecnología, del desarrollo y del bienestar humano. Hemos abordado pues todos los ambientes de la vida, hasta los mares y todo el ecosistema humano y biológico en el planeta está en riesgo por toda la presencia de químicos y sustancias creadas por las grandes industrias, las megaindustrias que hoy día están más interesadas en los capitales que en el bienestar humano. Entonces, el problema se va a seguir viendo, no solamente de la productividad, sino de la invasión de productos químicos y farmacéuticos y como lo dijiste muy bien al principio, de conservación de alimentos, de preparación de alimentos, etcétera. O sea que la naturaleza humana y la vida en el planeta está amenazada por nuestro propio interés de vivir bien. Entonces estamos enfrentando los problemas reales. Los problemas reales se ven en bajo peso a nacer y en problemas de preeclampsia, por decir algunos. Hay otros muchos, muchos, muchos más. Sí, claro. Para mí es muy importante ese tema porque yo lo veo también, yo veo una población de mujeres de un nivel social pues muy diferente a las niñas que cubre, por ejemplo, Metrosalud, y es notable que personas bien alimentadas, bien cuidadas, incluso sin preeclampsia, me enfrento a pesos fetales bajos que uno esperaría tener un peso mejor. Digamos que el parto es más fácil para una mamá teniendo un bebé de 2.500 a 3.000 gramos y no uno de 3.000 a 3.500 o más. Pero es preocupante porque finalmente es un deterioro en la condición biológica del crecimiento y el desarrollo para los bebés. Entonces, felicitaciones por este tema. Pues estoy dispuesto, Muchas voy a coger gracias. las referencias y pues con Jennifer y muy rico el tema y bienvenido. Ojalá hubiera tenido más presencia de nuestros residentes y de personal del departamento. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias,
doctor Bernardo, por sus aportes. Precisamente quería hacer una pregunta relacionada con eso, como cuál era la consecuencia de, de que pasara esta acumulación de los talatos en la placenta, y pues el doctor nos da como un panorama de cómo se ve, ¿cierto? Sí, Eh, claro. Me gustaría preguntar cómo lo podríamos prevenir, o sea, cómo una mamá podría prevenir, si solo se podría prevenir como antes de la gestación o durante la gestación, o pues si consultaste algo sobre Pues, pues digamos que como estos productos se acumulan como tal en el cuerpo y digamos que no, pues no es como que ellos se desechen tan fácilmente, sino que muchas veces terminan y quedan en sangre. Entonces, hay mujeres que, por ejemplo, pueden a futuro quedar embarazadas y ya pueden tener concentraciones de microplásticos y de HP en sangre, que igualmente, pues para prevenirlos, obviamente lo más fácil sería como no usar como estos productos, pero sí sigue siendo algo muy difícil porque es algo que viene en industria y casi todo lo que uno ve, pues bien tiene estos compuestos. Pero hay maneras en las que digamos que uno puede, es más como estar informado para ser muy consciente, digamos, de lo que uno está usando. Pues, por ejemplo, lo más básico es como en mujeres productos cosméticos, que ya pues muchos parabenos que son también disruptores endocrinos no se están restringiendo. Sin embargo, hay igualmente productos que puede que aún los estén usando. Entonces, es como digamos que uno estar como informado y aunque sea como de pronto un poquito cansón, también estar mirando ingredientes y todo lo que tienen, tanto productos que uno compra como alimentos también conservados, que digamos que pueden ser las maneras más fáciles de uno llegar a ingerirlos. Si uno, por ejemplo, usa plásticos y va a calentar comidas, pues no, no calentar la comida en productos plásticos, porque como vimos, pues, por ejemplo, estos plastificantes se liberan a mayores temperaturas. Entonces, si uno calienta alimentos en plásticos, ya esos plastificantes se están liberando y uno puede terminarlos ingiriendo en los alimentos que se va a comer, que estuvieron allí calentados. Digamos que eso sería como lo más fácil ahora. Sin embargo, siento que quitarlos pues es como a un trabajo muy grande, para que digamos que se controle mucho esto de los plásticos. Siento que harían falta muchos estudios, no únicamente a nivel, digamos que de placenta, sino que también como que en otros sistemas del cuerpo se evalúen pues, qué efectos tóxicos puedan llegar a tener. em, y de pronto puede que así ya se haya como un control más legal respecto a esto. María Alejandra, a mí se me ocurre que, bueno, como dije, el mundo está invadido de tóxicos por toda parte, en los envases y todo, pero la cultura humana también es una cultura muy, muy esnovista, ¿no? Entonces, tú, joven, lo sabes, lo has visto en tus compañeros y compañeras, ir a los gimnasios, mantenerse con una botella de plástico y de todos estos derivados del plástico. Estamos consumiendo microplásticos por toda parte, ¿cierto? Calentar es una advertencia exageradamente útil y bonita. No calentar en materiales plásticos, mejor dicho, desestimar el uso del plástico en el consumo diario. En las mujeres, pues ya lo dijiste, en todos estos productos de belleza y de aplicación en la cara y bueno, en fin, y en la piel, parabenos y otra cantidad de cosas. Entonces yo creo que la pregunta sería ¿se ha medido, se ha evaluado la dinámica de mm, digamos, de desintoxicación, que no es en realidad una palabra de intoxicación, sino de presencia, la dinámica de la presencia de los microplásticos en modelos biológicos animales o en clínica? Sí, para uno decir si una mujer planea, porque existe un concepto en medicina obstétrica que se llama la preconcepción. Entonces, cuando una mujer entra en una fase de preconcepción, es decir, yo voy a decir una cosa real, es todas las mujeres en edad reproductiva están en etapa preconcepcional en cualquier momento, ¿cierto? Porque a partir de eso surge la necesidad de la anticoncepción o de la protección y evitar una gestación en un tiempo determinado futuro. Pero cuando una mujer planea o quiere tener una gestación, se considera que 6 meses antes debería consultar.
y evaluar esto. Entonces, no hay, obviamente, entiendo que no hay una prueba bioquímica o de laboratorio o de medición de la presencia de microplásticos en sangre, pero sí por lo menos desestimar el uso de todas esas alternativas que tú planteas y decirle, bueno, vamos a disminuir la exposición. Es muy difícil, pero el vasito del gimnasio que sea de cristal, que el calentamiento en el microondas, que también se le han encontrado daños, efectos tóxicos sobre ciertos alimentos, sea o calentamiento directo en parrilla o calentamiento en envases de cristal con estos cristales resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Generar una especie de propuesta de desintoxicación entendiendo las dinámicas de esos microplásticos en el cuerpo, ¿cierto? No sé si lo leíste, Sí. porque sería la única forma, porque el resto sería encapsularnos en una cápsula espacial e irnos a otro planeta a vivir en unas condiciones distintas y ya estamos metidos en un mundo que no podemos liberarnos, ¿cierto? Se ha encontrado Sí. microplásticos, creo que lo encontraste en ballenas, en delfines, en Ujú. los peces, en salmones, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de intoxicación por toda parte. ¿Cuál sería como tu creencia o tu interpretación de ese proceso, entendiendo que existe esa fase preconcepcional? Claro, pues no sé si ya hayan estudios que evalúen si es posible esa desintoxicación, es decir, como esa eliminación de estos compuestos en el cuerpo. Em, Tendría que revisar más al respecto. No estoy segura si ya hay estudios respecto a eso. Yo sé que ya se está evaluando mucho, pero digamos que muchos están es como evaluando más que nada la toxicidad porque, como ya había mencionado, hay muchas contradicciones. También hay mucha información como, pues hay muchos huecos, digamos, que se encuentran en la literatura. Em, no sabría si ya se están evaluando estos mecanismos como tal, pero sería María, muy interesante mirarlo. Sí, María, ¿puedo complementarte un poquito? sí, Pues es que es muy difícil realmente hacer ese tipo de mediciones porque todos los productos de aseo también tienen esa dispersión de esos microplásticos y de esos contaminantes y esos disruptores endocrinos. Entonces, pues lo que más se ha hecho es, digamos que en sangre, en muestras biológicas, determinar por HPLC, por ejemplo, por técnicas de cromatografía, la concentración o los niveles de diferentes metabolitos, pero realmente que haya una forma de empezar esa desintoxicación, ni yéndonos para el espacio, como dice el profe, porque incluso yéndonos para el espacio, pues tendríamos que llevar muchos elementos de esos de aseo, pues que nos permiten. Entonces, incluso se ha postulado que todo lo que las personas más higiénicas tienden a tener, por ende, muchísima más contaminación con esos microplásticos, el uso de esos cosméticos con esos disruptores endocrinos. Entonces, más que descontaminación, es que no vamos a poder tener, digamos que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna forma y biológicamente algo tiene que pasar para que nosotros aprendamos a vivir y sobrevivamos como especie a todo ese fenómeno de la contaminación porque es algo que, contrario a lo que nosotros, pues a lo que plantea el profe de tratar de desintoxicarnos, el problema va a ser cada día mayor, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que está en investigación es cuál es ese efecto crónico a futuro, así como lo explicabas tú y todo lo que propones de perspectivas, pero hacerlo realmente descontaminarnos no, ni en la burbuja plástica, porque finalmente pues hasta ahí nos llegarían todos los contaminantes. Y bueno, y finalmente muchísimas gracias por la presentación, muy, muy bonita. gracias. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. Aló. ¿Aló? Sí, Claro. Sí, bien, lo primero, pues felicitar a María Alejandra por la de presentación. Mi nombre es Ángela Cadavid, yo soy la gracias. coordinadora del grupo Reproducción que mencionaba ahora el profesor Bernardo Agudelo, y me quiero salir un poquitico de lo que están presentando con respecto a los contaminantes con los talatos y los parabenos, y quiero resaltar cómo el modelo in vitro de barrera placentaria pues que está promoviendo y que está tratando de establecer la profesora Ángela María Álvarez
de química farmacéutica y que también pertenece al grupo, pues puede servir para evaluar muchas cosas, no solamente, pues en este caso lo empezaron con estos talatos, pero también puede servir como un modelo para evaluar otro tipo de contaminantes, de medicamentos, y creo que vale la pena en nuestro medio, pues resaltar esa parte, era como lo que quería complementar. Sí, pues digamos que con la profe Ángela, ella va a implementar este modelo Transweb. Entonces la idea es que queremos emplear, como tenemos aún de este reactivo del DHP, pues emplearlo en estos modelos y evaluar el efecto que tiene, pero también, claro, se podría evaluar con otras cosas, por ejemplo, con microplásticos, o se podría ya evaluar con otros contaminantes, etcétera, etcétera. Ya podemos ir cerrando. De nuevo, felicitaciones, María Alejandra. Muchas Me gracias. gusta mucho ver a los estudiantes tan involucrados con estas investigaciones, porque pues se augura como un éxito también en la vida profesional. Entonces, muchísimos éxitos y que continúes con esta Gracias. pasión por la investigación. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que, si son egresados de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, sigan en contacto con nosotros, y si no lo son también, porque compartimos información muy interesante sobre el uso de medicamentos y alimentos. Entonces los invitamos a seguirnos en redes sociales. Les deseo una feliz noche, que descansen. Hasta luego.